mercados en convulsión por los aranceles. Si quieres seguir al día de la última información de inversión y mercados, suscríbase en referentesdeinversión.es. Hola y bienvenidos de nuevo a Referentes de Inversión, un espacio de Deutsche Bank donde, como siempre, trataremos de desentrañar las claves de la actualidad y de los mercados y, en un día incluso complicado como hoy, tratar de darles alguna guía o alguna referencia para aplicar en sus propias carteras de inversión. Y hoy cabe destacar, Rosa, que es viernes por la mañana, es el día después de que los mercados reaccionasen al anuncio de la nueva política comercial, o por qué no decir arancelaria, de la administración norteamericana, y desde luego parece que no sé si hablar de susto o sorpresa, pero desde luego la reacción ha estado ahí. Sí, claramente. Si te acuerdas, cerramos ya el mes de marzo con caídas tanto en Estados Unidos como en Europa. De hecho, el primer trimestre en Estados Unidos se cerró en negativo, precisamente anticipando, ¿no?, qué iba a pasar con esa política arancelaria. Y efectivamente, por la noche, con alevosía, como el que dice, ¿no?, Trump nos desveló cuál era su propuesta arancelaria y ha sido mucho más agresiva de lo esperado. Correcto, o sea, no podemos decir que no estuviésemos un poco sobre advertencia de que realmente el giro en la política comercial y casi económica de la administración iba a estar ahí, pero cabe también decir que las expectativas incluso han sido, la realidad ha sido incluso un poquito peor que las expectativas, con esos aranceles, que en el caso de algunos países asiáticos se van cerca del 50% y en el caso de Europa en el 20% y con una base del 10% para todo el mundo. Los mercados han reaccionado claramente a la baja, tal cual hablamos, sesiones con caídas muy profundas. También los tipos de interés han reaccionado muy agresivamente. ¿Piensas que realmente el mundo ha cambiado tanto o que estamos ante la típica reacción un poquito bipolar de los mercados? Yo creo que la reacción inicial es lógica, porque claro, efectivamente es una sorpresa negativa. Ya esperábamos efectivamente que hubiera aranceles, pero tantos. Y sobre todo en algunos países casi ha sorprendido mucho más esos aranceles del 50 y el 60% de algunos países asiáticos, que incluso si me pones incluso a Europa, porque Europa es verdad que se esperaban aranceles, ya nos habían anunciado el 25%, ¿no?, de los automóviles, el 25% del aluminio y del acero, y esto ya lo teníamos, con lo cual es verdad que el 20% nos ha sorprendido, pero tenemos también esa sensación de que, quizá podamos negociar algo, pero realmente lo de Asia ha sido muy sorprendente. Y también ha sido muy sorprendente que, por ejemplo, no se hablara nada después de haber estado durante mucho tiempo con el foco en Canadá y en México. Al final, Canadá y México lo va a tratar por otro lado. Entonces, pero lo que cabe de esta les ha pasado. Sí, no es que les haya pasado efectivamente, pero lo va a tratar por otro lado. Con lo cual es verdad que ha sorprendido, porque él venía hablando mucho sobre México y Canadá, también sobre China, pero menos, y mucho sobre Europa, y al final parece que nos hemos quedado nosotros como el patito feo. Y China también le ha dado bastante. Yo tengo la sensación de que el mercado está cotizando por lo menos a corto plazo, incomodidad, ¿no? Porque ciertamente la visibilidad en las próximas 2-3 semanas no podemos que vaya a ser alta. No sabemos cómo van a reaccionar los que ahora mismo han recibido este primer impacto. No sabemos si se va a optar por una postura más cauta e intentar una negociación, que parece que de momento es la vía, por lo menos a corto plazo, que está por lo que está apostando Europa. Si vamos a ver una respuesta también dura con contramedidas directas o también arancelarias, y eso, ¿crees que puede estar pesando también un poquito en el ánimo de los mercados? No tener muy claro si vamos a entrar en un toma y daca de ida y vuelta, o realmente sobre esta base se va a mantener y luego vamos a intentar disminuirlo por la negociación. Claro, porque además, como hay muy poca visibilidad, incluso nuestra propia casa, cualquier casa, está intentando valorar cuál es el efecto económico de estos aranceles, y es muy complicado, porque claro, tú ahora mismo, si se quedaran así, puedes intentar calcular, pero primero no sabes si van a ser tan agresivos, porque puede haber negociaciones y se pueden aliviar, y tampoco sabes si al revés, si como consecuencia de la respuesta de los otros socios comerciales va a ser peor. Entonces, no hay tampoco los analistas somos capaces de hacer una valoración. Se está hablando efectivamente de que el crecimiento americano podría tener un impacto de 1 punto y nosotros esperábamos que creciera un 2 y a lo mejor crece un 1, pero no lo sabemos porque depende de muchos otros factores. Tampoco sabemos cómo van a reaccionar los socios. Como bien dices, parece que la prudencia es su primera postura, ¿no? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, lo que está haciendo México, ¿no?, que quizás es el país más impactado, si se mantiene esos aranceles del 25% y si se renegocia todo el Tratado de Libre Comercio, pero como de momento se ha quedado un poco fuera, como hablábamos, ha sido más de nosotros estamos dispuestos a negociar. Yo creo que también los gobiernos lo que van a intentar es no hacer la política de y yo más,
sino más una política de voy a responder, pero de forma pausada y se va a hablar mucho. Yo creo que lo bueno de todo esto es que vamos a empezar a hablar mucho más de política fiscal, que la política fiscal americana se ha quedado el consumidor americano al final. A mí me hace gracia porque todo esto que está pasando casi está impactando más en los datos de Estados Unidos que los del resto del mundo, porque todas las encuestas de confianza de Estados Unidos están siendo peor de lo esperado, porque al final el consumidor americano dice, vale, de todo lo que tú me has contado hasta ahora, lo único que yo veo es que a mí toda la vida me va a costar más. Y sin embargo, todas esas promesas fiscales no las estoy viendo. Entonces, hombre, si con todo esto llegamos a que por fin Donald Trump empieza a hablar de política fiscal y empieza a hablar de medidas fiscales de apoyo a la economía, y luego además tenemos, que hablaremos después, todo ese paquete fiscal en Europa que podría incrementarse o incluso con medidas más para sectores específicos, pues la cosa cambia. Entonces hay mucha incertidumbre y lógicamente eso es lo que está descontando el mercado. Y luego también tenemos que escuchar, que todavía no lo hemos hecho, a las empresas, que al final son las que mueven las cosas del punto A al punto B o producen en el punto B o en el punto A. No hay que olvidar que una cadena de una empresa operativa es una absoluta maquinaria de precisión, donde cada cosa tiene que estar estocada en su momento, en su lugar, producida. Tenemos que escucharles también y vamos a empezar a hacerlo, por suerte, pronto con la publicación de resultados, a ver cuál es el impacto. A lo mejor estamos haciendo un poco el caldo gordo de ver esto desde una expectativa muy macro y nos queda escuchar todavía a los que realmente están en el terreno y son los que, digamos así, tienen la escaleta y te van a decir, oye, pues esto lo puedo bandear de esta manera, puedo estocar aquí, puedo moverlo allá. ¿Crees que va a ser importante el mensaje de las empresas sí, que vamos a empezar a escuchar además ya? Sí, va a ser importante, pero el problema es que también ellas tampoco tienen muy visibilidad. Ellas sí que saben, o sea, yo creo que todas las empresas ya cuentan con que el 10% de este somero para todos es probable, ¿no? Entonces ya por lo menos trabajan con ese escenario. Pero luego, claro, depende mucho porque también lo que nos ha dicho el presidente americano es que ha empezado por las regiones, pero que ahora está estudiando determinados sectores. Por tanto, sabemos que habla de la madera, del cobre, de los productos farmacéuticos. Entonces, claro, tiene muy poca visibilidad. Yo creo que el problema ahora, lo has dicho tú, es la incertidumbre. Y eso nos está castigando y eso que el mercado se ponga tan nervioso. Y eso, generalmente, solamente se soluciona con el tiempo. El tiempo suficiente como para que las empresas... Es que las demoras de resultados empiezan dentro de 15 días. Estamos en un momento de muchísima incertidumbre. Entonces, frente al desconocimiento, ciencia. ¿Cuándo vamos a empezar a tener datos? ¿Qué tenemos en la agenda? Pues a ver, yo creo que datos tenemos hasta ahora hemos visto datos de confianza. Los datos de confianza en general en Estados Unidos han sido bastante negativos y sin embargo los datos de confianza en Europa han sido mejores porque toda la ilusión generada por el paquete fiscal y inversión, que es sobre todo un paquete de inversión, que eso es lo bueno, no es un paquete de gastos, es un paquete de inversión en infraestructuras y en todo lo que tiene que ver con seguridad, como sabemos, pues todo ese paquete, toda esa inversión ha generado más confianza en Europa de la que hemos visto en Estados Unidos. Por tanto, ahora estos datos de confianza tenemos que ver por un lado primero si en Estados Unidos van a peor, también si los datos reales en Estados Unidos van a peor, porque de momento los datos reales están aguantando, y en Europa es si después de toda esta movida arancelaria, esa ilusión que se había generado en los datos de confianza, primero va peor o mejor, o se desgasta, si va a haber más medidas, hasta qué punto impactan en el crecimiento y los datos reales, que no tenemos muchos datos reales, el problema es que tenemos muchos datos de expectativas, pero datos reales no tenemos mucho. Y nos falta otro... Política comercial, desde luego, incierta. La macro vamos a ver cómo va evolucionando con datos consolidados. Nos falta una tercera pieza, bancos centrales. No olvidemos, los últimos 2-3 meses, lo que más o menos habíamos consensuado, lo que teníamos claro es que Estados Unidos probablemente pausase las bajadas, por lo menos durante un tiempo, y que Europa terminase bajando menos de lo que estábamos pensando que iba a bajar en la primera parte del año. Es otra pieza que se puede mover. Desde luego los tipos de interés de mercado así parecen recogerlo, porque hemos visto bajadas muy importantes, tanto en los tramos cortos como en los tramos largos. ¿Entraría dentro de nuestra expectativa volver a hablar de tipos en Europa en el 2%, incluso por debajo, y que se retomasen las bajadas en Estados Unidos? Si este crecimiento realmente, como has apuntado antes, quitamos en torno al punto de crecimiento en Estados Unidos, 4 o 5 décimas en Europa, ¿los bancos centrales tendrían más capacidad para actuar?
El problema es que los bancos centrales tampoco, ya nos pasó, ¿no? En el mes de marzo tuvimos una reunión de la Reserva Federal en la cual, si te acuerdas, volvieron a repetir las mismas expectativas que tenían en diciembre porque no tenían ni idea de lo que iba a pasar. Ahora el Banco Central se encuentra con una disyuntiva porque, por un lado, tienen presión inflacionista porque si nos vamos a una política de y yo más, claramente la inflación va a crecer. Pero por otra parte, si no vamos a una política de yo más, la probabilidad de recesión es mayor, por tanto tendrían que bajar los tipos. El mercado, como bien dices, lo que ha hecho ya es empezar a descontar una barbaridad de bajadas de tipos, sobre todo en Estados Unidos, que a mí me sorprende también que todas estas cosas se hacen, se supone, para que Estados Unidos crezca más y florezca, y al final, donde peores perspectivas tiene ahora todo, es en Estados Unidos. Pero la realidad es que el mercado está descontando 100 puntos de bajada de la Reserva Federal, que a mí a priori me parece que el escenario que tenemos ahora, que en principio debería de ser de no recesión, sino de un crecimiento algo más bajo, están descontando tipos demasiado agresivos. Habrá que reevaluar, pero yo creo que la FED tiene margen para bajar por lo menos 50 puntos, ya lo tenía antes de esto, con lo cual lo normal es que la FED baje 50 puntos. El BCE ya estábamos descontando que iba a volver a bajar. La duda es que hay reunión el día 17 de abril y a ver cómo van las cosas de aquí al 17, dependiendo de la respuesta, pues el Banco Central Europeo se decidirá bajar ya o esperar, que es un poco lo que se esperaba antes de todo esto, ¿no? Que se esperaba que en abril no bajara y que a lo mejor se moviera en mayo. Los bancos centrales tienen mucho que decir, pero tienen una situación muy complicada, la verdad. Así que nos queda hablar de los beneficios. Ciertamente, y muy especialmente en el caso de Estados Unidos, y todavía más especialmente en el caso de las tecnológicas, que eran también el sector pues, más exigido desde el punto de vista de las valoraciones, van a tener una referencia clave para reevaluar esas valoraciones, que es el beneficio, ¿no? Al final valorar algo es cuánto ganas y descuéntamelo para atrás con un tipo de interés. Para mí esa es una clave importante para el inversor, especialmente para los sectores más castigados. No tanto el beneficio hasta marzo, que evidentemente va a ser bueno y vamos a ver qué pasa, pero que nos cuenten, ¿no? Es decir, si es demasiado prematuro para hacer una reevaluación, si no lo es, si más o menos se mantienen en sus planes, qué importante va a ser, o siempre lo es, pero qué importante va a ser la lectura de resultados de este primer trimestre para de alguna manera calmar a los mercados y que las empresas nos muestren lo que nos han venido mostrando en los últimos años, que es una fortaleza y una, no diría independencia, pero sí cada vez un modelo poquito menos ligado a esta locura en la que a veces te meten los mercados. Sí, yo creo que los resultados va a dar cifras bastante positivas. Ya la del cuarto trimestre fue mejor de lo esperado, sobre todo en Europa, porque si te acuerdas esperaban una subida de los beneficios por debajo del 10%, estuvo por encima del 10%. En el caso de Estados Unidos se esperan beneficios por encima del 10%, o sea, del 12, 14%, y yo creo que eso va a ser así, porque las empresas americanas ya han mostrado una gran fortaleza y se esperan unos ingresos muy altos. La clave, como bien dices, no es tanto las cifras del primer trimestre, que ya sabemos que son positivas, sino que esas expectativas para el año, porque para el año se veían efectivamente perspectivas de beneficios del 12-14% en Estados Unidos y del 8-9% en Europa. Es verdad que las europeas se habían revisado al alza como consecuencia de este programa fiscal, que también ha hecho que se revisaran al alza las previsiones de crecimiento para Europa. Veremos qué dicen las empresas, pero me temo que, a menos de que se aclare un poco el panorama, para ellas también va a ser muy difícil. Lo más importante, y yo creo que esto también es muy importante que los inversores lo tengan en cuenta, es que no sabemos qué va a pasar con los aranceles, no sabemos en qué va a quedar toda la discusión, ¿no?, comercial, y hasta qué punto los países van a utilizar, yo creo que inteligentemente, más medidas de apoyo puntuales a sectores y más medidas de apoyo general a consumidores y a empresarios, más política fiscal que permita paliar los efectos arancelarios, que no y yo más. Pero lo bueno es que tenemos una situación en las economías domésticas, porque no nos podemos olvidar que estamos hablando que los aranceles impactan evidentemente mucho, ¿no?, al sector exterior, pero las economías domésticas en casi todos los países hay pleno empleo o cerca de pleno empleo, la renta disponible de las familias en la mayor parte de los países está creciendo, el ahorro, hay colchón de ahorro. En Estados Unidos, de hecho, el problema es que el consumo esa mayor renta disponible no se está materializando en consumo, sino con tasas de ahorro muy elevadas. O sea que incluso en el escenario de una guerra comercial más agresiva de la que nos gustaría, hay cierto pulmón, ¿no? Y esto también para las empresas sirve para darle un cierto colchón a la baja. Entonces, bueno, yo creo que van a ser muy relevantes. Y mucho de lo que has dicho, primero que estoy muy de acuerdo,
cuanto menos paradójico que quien toma todas estas medidas es quien realmente, por lo menos a corto plazo, más daño está sufriendo, con lo cual Europa, tanto en lo que hemos visto como en las proyecciones que se están empezando a hacer, y está muy verde, está muy blandito, porque ciertamente lo que tenemos es un anuncio y poco más. Vamos a ver cómo evoluciona pues, las proyecciones, las previsiones, tanto de nuestra casa como de todo el mercado, cómo van metiendo esto en precio. Pero sí, de las primeras cosas que puntualmente se empiezan a ver, sí que hay cierto consenso en que va a haber menos impacto en Europa que en Estados Unidos. Súmale lo que estás diciendo, con lo que estoy muy de acuerdo, que por lo menos a corto plazo, mientras descuentes más que esto es un shock que un cambio estructural, todas estas medidas de apoyo puntual, de soportar a esos sectores, pues pueden, y de hecho yo creo que van a tener un efecto balsámico, por lo menos para no destruir tejido empresarial, que es lo más importante seguramente a corto plazo. Eso de alguna manera refuerza lo que ya era nuestra posición inversora desde el último trimestre del año pasado, que es ir dando mejor prelación o ir dándole más peso en las carteras a los activos europeos y especialmente a la bolsa europea de lo que hemos venido haciendo en Estados Unidos. Recordamos a toda la comunidad que en estos momentos estamos ya un poquito infraponderados en Estados Unidos con respecto a la posición europea. Creo que ha sido evidentemente un acierto, ahora ya estamos viendo los números y el diferencial entre unos y otros es de 2 dígitos, pero creo que debemos seguir en esta tónica, creo que debemos seguir por varios motivos apostando ahora mismo un poquito más por el mercado europeo, con algo más de estabilidad, con estos programas que son muy interesantes de infraestructura, de gasto, de regeneración de algunos sectores industriales, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que van a seguir pagando rendimiento porque además cuando los mercados están nerviosos acostumbran a ponerse más nerviosos todavía, con lo que incluso cuando la situación estaba más tranquila tenías ciertas sospechas de que estaba caro, ¿no? Pues encima pongo una situación peor. Y lo cierto es que Europa no estaba cara, sigue sin estar cara, y esa sensación de que se navega mejor la situación en activos de calidad que no están muy sobrevalorados, creo que va a seguir pesando en la psicología del inversor. Sí, además yo creo que todo, es verdad que ahora mismo estamos muy asustados con lo que ha pasado con los aranceles, pero en el fondo el motivo de los aranceles llega de que no eres capaz de competir. Y Europa tiene un problema de competitividad. Por tanto, si todo este dinero que se quiere utilizar vale para invertir, porque no estamos hablando solo de inversión pública, tanto ni en Alemania como en Europa, todo el programa de REARM Europa realmente es un programa que te va a fomentar también la inversión privada. Entonces, si tú con toda esta inversión consigues efectivamente que las empresas europeas sean más competitivas y puedan competir mejor a nivel global, pues a la postre podrás paliar el efecto de los aranceles, porque el único motivo de poner aranceles es porque tú no eres capaz de vender, porque en tu país hay productos de fuera que son mejores o que tienen unos precios mejores para la calidad que están dando. Por tanto, si tú eres capaz de competir en ese mundo, pues mejor. No es trivial que las mayores aranceles sean para Asia, precisamente porque sus productos son muy competitivos. Por tanto, es una apuesta, ¿no? Además, incluso en los momentos malos se sacan lecciones buenas. Qué importante ha sido y está siendo en estos 4 o 5 días un poco de inquietud o de cierta locura la segunda palanca en la que venimos insistiendo. Tipos, renta fija de alta calidad en plazos razonables, no estar enganchado en el monetario porque me paga 10 puntos básicos más o menos. ¿Cuánto nos ha ayudado la posición de renta fija de alta calidad en esos 3, 4 añitos que venimos insistiendo? Cuando ha habido un movimiento de 40 o 50 puntos básicos de caída en los tipos de interés, qué estabilidad y qué contrapeso más importante nos ha dado, y qué importante es perseverar en este mensaje de la diversificación, y que estas cosas que al principio nos parecen un poco rollo porque nos pagan el 2,5 o el 2,4 o el 2,6, te quedas ahí en el análisis. Qué importante es cuando todas estas cosas, bueno, o si vamos a dar números más finos del 3,5%, qué importante es cuando te dan el soporte y te dan el apoyo para que al final, donde te estás jugando realmente la rentabilidad, cuando el mundo juega a tu contra, qué importante es que haya algo que te absorba un 30 o un 40% de las pérdidas. Sí, además yo creo que ya entramos, si quieres, un poco en qué hacer, ¿no? O qué perspectivas de inversión tenemos. Yo creo que lo bueno es que miramos las noticias y parece que todo está cayendo, pero tú lo has dicho muy bien. Los activos de renta fija, como se han convertido por un lado en el refugio, por otro lado están recogiendo posibles rebajas de tipos,
la curva de tipos ha bajado extraordinariamente, con lo cual los activos de renta fija lo están haciendo bien. Entonces, que tú tengas en la cartera una posición en renta fija que te da esa estabilidad, te va a permitir que vale que la parte de renta variable, que por otra parte es una parte que tú generalmente tienes más expuesta a riesgo y con una visión muy a largo plazo, por tanto sabes que se normalizará, pues te da una estabilidad en la cartera que yo creo que la mayor parte de las carteras, que no son carteras más equilibradas, que no tienen el 100% en bolsa, evidentemente el impacto, por mucho que veamos ahora mismo todas las noticias que las bolsas están cayendo y que el mercado cae, no es cierto. El mercado realmente está cayendo la bolsa, pero la renta fija lo está haciendo bien. Así que, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer ahora? Bueno, pues lo primero, en tiempos de tribulaciones no son buenas las mudanzas. No creo que ahora mismo sea momento para replantearte la cartera, por lo menos en su integridad, por el entorno que tienes. Es decir, es muy inestable la valoración. Y ciertamente en un momento de volatilidad es muy difícil que vayas a acertar, porque cuanto la volatilidad no deja de ser la probabilidad de que tu escenario sea distinto. A veces es para bien, a veces es para mal. Si no pensamos que haya cambiado el mundo, y es muy pronto para pensar que ha cambiado el mundo, si partimos de la base, que es la que yo espero que partamos, porque por eso compartimos con ustedes tanto tiempo, que es que ustedes tengan una cartera bien hecha, bien planteada, creo que no es momento de hacer grandes cambios, porque las grandes líneas, que es un poquito más Europa, un poquito menos en Estados Unidos, llevamos ya tiempo diciendo que no es momento de estar sobreexpuesto al riesgo y recomendando pues esas carteras con algo de renta fija de calidad. Evidentemente el resultado muy probablemente, si miramos el plazo de pocas semanas, vaya a haber sido negativo, pero si hacemos un segundo análisis va a ser bastante menos negativo de lo que habría sido si la cartera estuviese peor planteada. Con lo cual creo que en lo general en la estrategia estamos bien posicionados y tenemos que navegar la volatilidad, y cuando veamos cómo la cosa se va estabilizando, no descartemos que lleguemos a la conclusión de que es momento de hacer compras, pero creo que no va a ser en los siguientes 3, 4, 5 días, que es lo que humildemente creo que tiene de expectativa debido a un vídeo como este. Pero también ahora me toca dirigirme a aquellos que hayan llegado a la conclusión de que no tenían la cartera bien hecha. Entonces, probablemente lo que tienen que extraer, más que ganas de hacer más cosas precipitadamente, lo que sí tenemos que extraer es una lección, ¿no? O intentar sacar de esto un poco de aprendizaje. Ese fondo que lleva 3 o 4 meses dándome el 0,9 o el 1%, que me aburre soberanamente cuando tengo al lado una cosa mucho más divertida, bueno, ese fondo está ahí por algo. Está ahí para cuando pasan los días como hoy. Si tienes una cartera bien hecha, mantente en ella y déjate aconsejar. Correcto. Tienen varios canales por los que suscribirse, se lo agradeceremos mucho. Vamos a seguir estando muy pendientes de lo que ocurra, vamos a seguir actualizando a nuestros suscriptores con toda la información que pensemos que es de su interés. Y una vez más, Rosa, muchísimas gracias por este rato, ha sido un placer conversar contigo y que tengas un buen día, una buena semana y vamos a ver qué tal vamos a ver si nos dejan respirar un poco. Muchas gracias, Rosa. Gracias.